Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos sobre el aspecto organizacionales. Los principios organizacionales son la razón del tema que se han venido mencionando con insistencia. El tema de los equipos MCP le han incorporando el mismo bajo la orientación y programática y material de los esfuerzos organizacionales y individuales que buscan la excelencia de las salidas de los procesos productivos. El tipo de estructura organizativa se ha utilizado en la organización depende de la cultura de las empresas. Su visión y su organización permiten la autogestión de sus colaboradores. También es la organización que permite la gestión de objetivos, prácticas y modelos tradicionales dentro de un liderazgo. La organización es el vocablo organizativo que tiene varios significados para cumplir el propósito de un trabajo. Dos de ellos son los que se asocian con mayor significación. Por un lado, se entiende que una organización es una persona jurídica del derecho hecho desde el punto de vista legal o mercantil. Una empresa, un negocio o una entidad pública es un organismo gubernamental. El segundo significativo se refiere al proceso de organizar, es decir, la forma en la que el trabajo, las tareas, las actividades y los recursos se arreglan o se asignan entre varios miembros de una organización. La estructura organizacional se diseña para lograr las especificaciones del trabajo, determina quién o quiénes deben de realizar determinadas tareas y actividades. La estabilización de las actividades determinan quién o quiénes serán las responsables de la supervisión de personal o logros dentro de esa misma empresa. Una de esas son las mejores asociaciones que pueda haber dentro de la empresa para que no haya ninguna problemática entre ellos. La forma aceptada de las decisiones establece la vía red o sugerencia interna, que en estas cosas son unas asociaciones que tienen como toma de decisiones de una autoridad de niveles más altos. Ahora, la estructura organizacional se conforma entonces del arreglo armónico entre partes que componen una empresa. Un ejemplo de ello es una unidad organizacional. Bueno, para que eso se pueda asegurar, dicho esto, podemos afirmar que la organización empresarial consiste en poner una orden de recursos de la compañía. Anulando a ello, se procederá a establecer una serie de funciones que permiten alcanzar un objetivo presupuestos. Recordemos que ningún labor de gestión y administración será posible si antes no se fija un plan de organización, el cual debe sentar las bases para la función de las empresas y de los restos de elementos asociados, por ejemplo, el control de riesgos, la gestión de calidad o los recursos humanos, entre ellos. Ahora, la autoridad y la responsabilidad. Cuando hablamos de la autoridad y la responsabilidad, nos referimos a las bases fundamentales para un negocio, no solo para que un control, sino para ejercer una autoridad. Y la responsabilidad no forma parte de los principios de un negocio. Vas a ver fuertes consecuencias. Aprendamos más a continuación. Comencemos tocando puntos básicos, como lo son los conceptos de autoridad y la responsabilidad, que aunque son conceptos sencillos, no es necesario que comprendamos algunas cosas. Con ello estamos enfocados actualmente en la autoridad. La autoridad es un concepto muy importante en las organizaciones. Hoy en día se respeta, pero no se le considera con tanta profundidad, porque basarse solo en él conduce a errores no deseables ni esperados. Las condiciones prácticamente son generalmente en otras personas. En realidad, antes las organizaciones eran casi unipersonales, en la gerencia con pequeñas o sencillas tácticas o técnicas dependiendo de los administrativos, por lo que diferentes natos eran de una última era. Los épicos de MPC, los incentivos de los conocimientos sociológicos en la administración, la inserción del conocimiento sociológico en la administración y en las gerencias modernas han elevado una notable ola de cambios modernizados. En la actualidad hay individuos grupales y organizacionales de las personas en una organización, aunque el desarrollo de las teorías sociales en los organismos se han pluralizado con amplitud y se han detallado con un honor a la brevedad. En la exposición conceptual de este capítulo, la competencia de las comunicaciones eficaces de aquellos que no rodean a unos aspectos muy trascendentes o imprescindibles son los seres humanos. Somos seres sociales por naturaleza y la propia socialización deja su propia forma de relacionarlos con el mundo, desde bebés, desde el primer momento que nacimos hasta un núcleo familiar, el cual sirve de modelo o de ellos se basan enteramente entre competencias más adelante en media o habituales. Seguirán perfeccionando tanto en la escuela como el grupo de individuales con o con aspectos mencionados que se tienen el conocimiento de la justificación. Dentro del enfoque de organización del MCP es necesario incluir algunos comentarios generales sobre dos aspectos que gravitan sobre el equipo y que pueden resultar
provechosos e intangibles, en el cual en el ámbito interno de sus organizaciones hay grupos informales, que no hay patrones establecidos con atención para su construcción o funcionamiento. Obedecen a dinámicas sociales, las cuales son cambiantes debido a la diversidad del comportamiento humano o las consecuencias que los propios organismos dan conjuntos que tienen derechos y obligaciones que son muy respetados. Los integrantes del trabajo bajo una supervisión o un gerente son los conjuntos estructurados y un organigrama de compañía, conjunto de individuos que se reúnen en un propio concreto o encargo de supervisión, que es un conjunto de trabajo formal, que esa es una pregunta que nos hacemos prácticamente al día, que es un conjunto de trabajo formal. Para esto podemos obtener objetivos, agradar a las percepciones, las compañías, las gestiones, las formas de conjuntos o los propósitos que efectúan cada quien dentro de una empresa o el objetivo de cada compañía. Por generalmente las personas trabajan juntas bajo un liderazgo o un líder y en un buen lugar tienen niveles de autoridad, que la autoridad y el poder es cuando una empresa estudia o toma autoridad dentro de esta misma. Siempre está vinculado al poder o a la autoridad del derecho que otorga a cada quien o que ocupe. El ejercicio de la autoridad radica no solo en ordenar o imponer, sino también en analizar problemas y decidir sobre la alternativa y dar una solución más conveniente. Ahora, también tiene que coordinar las tareas y actividades de su grupo, cumplir y hacer cumplimiento de responsabilidades y deberes propios. Ahora, la fundamentación, la visión panorámica que presenta acerca del subtema de las relaciones de fundamentalidad, pueden ser la idea del abanico de la oportunidad de creación y administración de los equipos de MPC. Hoy toda una variedad en las características distintivas de las 4 categorías mostradas: permanencia o temporalidad o rutinas de emergencia, decisiones o recomendaciones heterogéneas o homogéneas o conocimientos, habilidades a largo o a corto plazo. Pueden ser individuales o agrupadas o formalidad o informales. También pueden haber entonces una recomendación única de un modelo categorizado o de un tipo de grupos. Los grupos son de los niveles que los categorizan, sobrepasan o deberán tener una alternativa escogiendo una realidad de cada equipo de MPC. Deberá estudiar cada uno de ellos y resultará algo más conveniente para la empresa, para la realización de los estudios, mejoramiento de procesos. Eso se debe a lo que anteriormente en los capítulos se ha mostrado de las teorías, la importación, la organización, la relación de la empresa y la MPC. Con ello interesa la transformación de decisiones ejecutivas. No basta con la información del personal o las instrucciones generalmente se realizan, es necesario o se tienen que tener en cuenta dentro de una empresa o una organización. Ahora, los ejecutivos, los técnicos y los trabajadores también tienen que estar agrupados en unidades de trabajo. La unidad de trabajo también es guiada por comités de una estructura organizacional vigente. Esta se presta para escoger a cada quien un fundamento, es decir, está respaldada por bases sólidas, demostradas de la razón o la acción o la cosa que se produce de una fundamentación. La fundamentación es una práctica que podemos encontrar o generar múltiples fundamentaciones según y en qué y en dónde podemos buscar y dependiendo de la decisión. Un atributo superior, por ejemplo, puede anular una sustancia, una orden de desarrollo de un nuevo juicio, considerado que la fundamentación y la condena tuvo serias dificultades o una fundamentación inadecuada puede permitir una prisión preventiva de alguien o de tanto puede llevar a una cámara de federal o de la justicia ordenar o la extracción de una persona. Por otra parte, las organizaciones dentro de un premio por el cual de las distintas organizaciones o instituciones dependen presentar candidatos que puedan permitir que los requisitos fundamentales pueda tener cada quien una candidatura o un impulso o una iniciativa o una novedosa o una mejor calidad de vida. Las empresas grandes y medianas o altas generalmente ocupan este tipo de fundamentación para una crisis empresarial o una crisis del mismo entorno de la empresa, ya sea con su personal o con los trabajadores externos o internos. El MPC puede asociarse según la calidad del control de calidad que puede tener cada empresa. Esta calidad es un servicio de las cuales las anomalías o la calidad de gestión de proyectos o de varias otras cosas pueden ser relacionadas o sinónimas de una unidad. De tanto esto, de otra modalidad, incluye la MPC y van de un programa desarrollado o organización de la gestión ambiental o administración de la gerencia de proyectos, del control o de la excelencia de cada administración,
cuya finalidad es la misma calidad o la perfección de cada persona, o los productos o los servicios. Ahora, también pueden estar centralizados con la información de la última modalidad de la organización de una oficina. Esta es una oficina central o sección en la que la recolectan de muchas clasificaciones de preparación o arreglo publicidad o publicitaria de la MPC. Para ello se implementaría las comunicadoras asociadas y especialistas de un diseño publicitario. Para esto tenemos que utilizar diversos medios escritos o audiovisuales para que tengan una mejor resistencia, un mejor propósito, incluyendo videos, carteras, tablones o mesas que prácticamente se ocupan para publicidad o las carpetas informativas dentro de una empresa para dar a conocer su empresa. Ahora, la justificación del negocio se demuestra de las razones por las cuales se sorprende de un proyecto. Responde a las preguntas que dice ¿por qué se necesita este proyecto? La justificación del negocio dirige toda la toma de decisiones relacionadas con el proyecto. Por lo tanto, es muy importante evaluar y factibilidad del proyecto. No normalmente soluciona esto antes de cada proyecto o cada gestión que tiene cada empresa o cada producto o como comentábamos hace ratito, como cada servicio de cada empresa. Ahora, la unidad de apoyo es la decisión de crear, oficializar o organizar unidades especiales que se dediquen a apoyar las actividades de MPC, que es lo que anteriormente habíamos comentado. Dependerán de algunas variables, equipos compuestos por profesionalistas de diferentes materiales que protestan servicios o ajustes personales o al contrario, es una asociación de trabajadores con disciplinas de centros especiales de cada empresa. Con ello damos terminado este aspecto organizacional que es considerado como una de las organizaciones más positivas y más creativas que puede llegar a tener una empresa, porque con estos tipos de subtemas o estos tipos de acotaciones que hemos dado a conocer ahorita, son las cosas que debemos de tener en mente, que ya seamos como líderes, gerenciales o empleados. Con todo esto que hemos hablado de calidad, de organización y los aspectos que puede tener cada persona, hemos llegado a concluir que son aspectos muy importantes para un mejoramiento continuo, ya sea de nosotros o dentro de una empresa. Espero les haya agradado y que tengan un excelente día.